Vamos a comenzar entonces. Estas sesiones, mira, yo calculo que después de esta quedan dos, pero como le decía a la Juli, parece que mientras más leo, más sesiones van quedando, pero voy a tratar de concentrarme lo más posible para dentro de 2 sesiones concluir la historia. Van surgiendo muchas cosas, pero en términos de biografía, me parece que en 2 sesiones más, creo que vamos a cumplir con el mes de Guru Purnima, el mes de julio. ¿Ah? Bueno, hoy día vamos a comenzar hablando un poco sobre la cualidad de unir a la gente, que fue agarrando, ¿no? La oleada de interés por el yoga. Recuerden, por favor, apagar sus micrófonos, revisar de vez en cuando que esté rayado en rojo su micrófono, porque saltan por ahí. ¿Mm? Bien, entonces, después de la guerra, cuando el resto del mundo ya estaba bastante nauseabundo de tanta discriminación racial y de sus posibles repercusiones, Sudáfrica institucionaliza el apartheid. Estamos grabando, ¿cierto, Claudita? Sí, sí, Talma. Ahí puse a grabar. Entonces, imagínense, bajo el alero de la ley, ahora había mucho más separación entre las personas. Todos sabemos, ¿no?, exactamente lo que pasó con el apartheid, lo que significó, ¿no? Menuhin y digamos, su origen judío lo hacía ser muy sensible al tema de la discriminación. Pero me parece, ahora estoy pensando, yo les hablé de este episodio de Sudáfrica, ¿no? En la clase pasada, sí, entonces se me corrió una página. Es cuando llega a Inglaterra, ¿no? Me quedé ahí. Y les conté que entonces estas idas a África empezaron a dejar obviamente sus primeros discípulos allí, que al mismo tiempo empezaron a crear sus propias escuelas, por así decir, ¿no? Por ahí Greta es Matea, la veo con el cuaderno, muy bien, ahí está. Estamos, entonces habíamos pasado por lo de Sudáfrica, sí, me sonaba que ya les había dicho. Entonces, ahora les quería contar de cómo llega a Inglaterra, ¿sí? Entonces, los años 60 fueron años, por eso me acordaba, porque dije el preámbulo de esto tiene que ver con Europa, no con Sudáfrica. Pero bueno, lo que sucedía, les voy a dar como el contexto, ¿no? Porque esto es re importante de entender, porque muchos se hacen la pregunta, ¿por qué el yoga agarró tanto a Occidente, ¿no? Entonces, en los años 60, que estaban llenos de promesas y dolor por el mundo occidental. La década del 60 fue una década de lucha. La gente luchaba por tener sus derechos más básicos. Derechos civiles, derechos humanos, los derechos del medio ambiente, el derecho laboral, ¿no? La gente luchaba por poder elegir, por ejemplo, su orientación sexual, en años donde la homosexualidad era condenada, la gente homosexual iba a la cárcel, así de simple. Las mujeres también luchaban por sus derechos, luchaban, por ejemplo, por tener libre albedrío con respecto a su cuerpo, con respecto al aborto. El mundo había atravesado ya 2 guerras mundiales en menos de medio siglo. Las masas podían ya percibir el sinsentido que tenía todo eso.
Había una recriminación y un repudio muy palpable hacia Estados Unidos y sus escabrosos intentos por someter al pueblo vietnamita. Había temor por una inminente guerra nuclear, un cortocircuito en la cabeza de cualquiera en el Kremlin o en el Pentágono, y el botón rojo se podía apretar en cualquier minuto, ¿no? Y en poco tiempo terminar con el mundo tal como lo conocíamos en ese momento. En Sudáfrica se seguía luchando por el apartheid, el movimiento por los derechos civiles, aun cuando lograría hacer de este un mundo mejor, transformó de pronto a cada ciudad en un barril de pólvora. O sea, ese era como el estado en el que se vivía, ¿no? En cualquier minuto se desataba una guerra civil, una guerra nuclear, en fin. El consumismo escalaba hacia las nubes. John Kennedy y Martin Luther King, los íconos de ese tiempo, terminaron ambos asesinados. En el año 1966, la revista Time publicaba un reportaje titulado ¿Acaso está muerto Dios? La materia hablaba sobre los lineamientos básicos para ser un hippie. Y decía, Timothy Leary escribía, haz lo tuyo cuando quieras y donde quieras. Abandona, deja la sociedad que conoces, abandónala por completo. Vuélale la cabeza a cada persona correcta que conozcas. Conviértelas. Si no es a las drogas, que sea a la belleza, al amor, a la honestidad y al disfrute. En Occidente, cuestionando su propia, el Occidente, no nuestro Occidente, cuestionaba su propia moralidad y comenzó a llegar en oleadas hacia el Oriente, en busca de una guía. El profesor de yoga Swami Satyananda inauguró el Festival de Woodstock, incentivando a una horda de 5 millones de personas con el mensaje: dejemos que todas nuestras acciones y nuestro arte exprese el yoga. Los Beatles descubrieron al yogi Maharishi Mahesh y a Ravi Shankar. George Harrison comenzó a tocar el sitar y incorporó el tambor en sus canciones dirigidas al consumo masivo. Las letras de Lennon en el año 67 estaban inspiradísimas en las experiencias con la meditación trascendental. Pete Townshend del grupo The Who no solo había dejado las drogas por causa de su gurú Meher Baba, sino que también creaba canciones a partir de sus experiencias espirituales. Una cita de la cultura indígena americana simboliza el espíritu que reinaba en ese tiempo. La cita decía, la religión es para aquellos que temen ir al infierno. La espiritualidad es para aquellos que ya han estado ahí. La nueva aproximación a la problemática de Dios, decía la revista Time, puede, entre comillas, puede, entre muchas posibilidades, conducir a una concepción más realista y quizá más abstracta de Dios. Las dos culturas que habían triunfado después de la guerra eran el capitalismo y el comunismo, ambas antropocéntricas, quiere decir centradas en el hombre, en las que se ponía de manifiesto un particular acento en el hombre económico. Paulatinamente quedaron relegadas a un segundo plano la dimensión espiritual ligada a la trascendencia y, por otro lado, el mundo emocional e instintivo. El modelo cartesiano y la ciencia positivista dejaban a la razón y el conocimiento material, empírico, de la realidad como las únicas herramientas fiables para comprender la experiencia humana. El último intento de una explicación total de la realidad y de la historia del hombre, a través de la filosofía de Hegel, parecía superada por el terror de la bomba de Hiroshima. El progreso científico nos hablaba por primera vez de la posibilidad de la extinción masiva de la especie.
Eventos como la Primavera de Praga del 1968 contra la maquinaria soviética y en París el mayo del 68, ese gran movimiento estudiantil contra el proyecto capitalista, dan cuenta de la profunda crisis del ser humano en su entorno social. Entonces ven que esta golpeada generación estaba absolutamente preparada y dispuesta para abrazar Oriente, en búsqueda desesperada de respuestas y de sentido. A diferencia de las grandes religiones teístas occidentales, el budismo, el taoísmo y el hinduismo no tenían las manos llenas de sangre, ni tenían compromisos relevantes con las élites gubernamentales. El hinduismo y en particular el yoga invitaban a un viaje personal, invitaban a la búsqueda, al encuentro del sentido, origen y trascendencia, con la promesa de sumergirse en la propia conciencia, capaz de traspasar el velo de la realidad y observar las cosas tal como son. Ese es entonces el contexto, ¿no? Ese es el sustrato en el cual el yoga empieza a echar raíces. No solo el yoga, pero varias disciplinas orientales, ¿no? Bueno, en ese contexto entonces, estamos ahora en Europa, especialmente en Inglaterra. Y está esta mujer, Silva Mehta, que fue una de las alumnas y profesoras más prominentes del Yoga Iyengar en Europa. Sumamente importante, después si la buscan en Google, y de hecho los practicantes más antiguos y profesores tenemos sus libros, los libros de Silva Mehta. Ella era una inmigrante checa, llegada a Inglaterra durante la Segunda Guerra. En los años 50 ella había vivido en Bombay, puesto que se había casado con un indio. En esos años ella tuvo un accidente que la dejó con un severo daño a la columna. Y un amigo le aconsejó tomar clases con Iyengar, quien justo iba a estar en Bombay para un congreso mundial sobre el vegetarianismo. Para Silva Mehta, una checa, casada con un Gujarat, o sea, de alguien del norte de la India, probablemente de otra religión, para ella el yoga era algo demasiado extravagante, como para darle siquiera una chance. Por lo tanto, dejó pasar un par de oportunidades de conocer a Iyengar. Cuando su problema de columna se agravó a tal punto de llegar a la osteoartritis, los doctores le pronosticaron que quedaría pronto en una silla de ruedas. Otra opción que le dieron era una cirugía terrible, que era la de fusionarle varias vértebras, cosa que era tremendamente dolorosa. En pánico, Silva fue a un naturópata que conocía, quien le dijo vehementemente que la única esperanza que tenía era Iyengar. Bueno, así es como no le quedó otra que incorporarse al grupo de alumnos de Bombay. Además de tener clases privadas con Iyengar, y cuando él no estaba en Bombay, ella seguía practicando con la discípula de Iyengar en Bombay, que era esta señora, ¿se acuerdan? Martha Wittenberger. Silva imaginaba que en un par de semanas iba a aprender todo lo que necesitaba, pero no fue así. Aunque se divorció de su marido indio y se trasladó a vivir a Londres, se mantuvo casada de por vida con el Yoga Iyengar. Nunca fue a dar a una silla de ruedas. En un par de años fue capaz de hacer asanas que jamás hubiese imaginado posible, incluso en sus años más jóvenes antes del accidente. Aun cuando Iyengar viniera enseñando a personalidades como Krishnamurti, Menuhin en Inglaterra y en Gestalt, hacía una década ya, su círculo de alumnos seguía siendo esa restringida elite de músicos y de gente realmente adinerada, que por un lado venían por recomendación de Menuhin o imitando a Menuhin, y por otro lado eran los discípulos más fieles de Krishnamurti.
En el año 60, esto no, porque les digo, porque el yoga empezó en la élite, ¿no? Era la única manera, fue la manera como entró a Occidente. En el año 60, Iyengar dio una conferencia y una demostración espectaculares en el Highgate de Londres, dejando boquiabiertas a 200 personas. Con lo cual Menuhin decidió organizar junto al presidente del Círculo de Música Asiática otra demostración en el Instituto para la Grabación de Sonido. En el año 61, el diario Daily Mail presentaba un artículo con Menuhin, cabeza abajo, junto al profesor más destacado de India, BKS Iyengar. Así decía el título. Al día siguiente, el director de este círculo, que se llama Ayana Angadi, publicó un artículo anunciando que Iyengar demostraría cómo enseña una clase a un grupo elegido de gente común y corriente. El grupo terminó siendo formado por 3 mujeres. Angela Marris, que tomaba clases con él en Suiza, Silva Mehta, a quien había estado con él, ¿no? Le había estado enseñando en Mumbai, y Diana Clifton, quien practicaba solamente con su libro. Al momento de hacer Shirshasana, la pobre Diana, entre estas 2 mujeres que ya eran practicantes, la pobre Diana nunca había hecho un paro de cabeza sola. Entonces le dice, maestro, discúlpeme, pero yo solo he practicado el paro de cabeza pegado a la pared. Entonces, en público, obviamente, Guruji le dice, yo soy mucho mejor que una pared, tengo brazos. Así que la sostuvo para que subiera. Y tan pronto como vio que la chica tenía equilibrio, se fue. Así que esa fue su primera experiencia, la de Diana Clifton, en público, de hacer su primer paro de cabeza de la vida sin apoyo. Con esta demostración, el director decidió ofrecer clases regulares a los miembros de ese círculo. En la mañana practicaba un grupo de músicos, y en la tarde un grupo que incluía a estas 3 alumnas, ¿no? Que digamos que eran la gente más común y corriente. Más se unió también la mujer del director, Eileen Moon y Daphne Peake. Todas estas son personas que por ahí los que somos profesores quizá y conocemos profesores de Inglaterra, por ahí los nombres nos suenan, ¿no? Gente muy, muy, muy antigua, pionerísima. Varias de ellas resultaron constituir el movimiento vanguardista del yoga Iyengar en Europa. Es la gente que puso los cimientos. Diana, como la mayoría de los profesores, entabló comunicación intensiva con Iyengar. Lo que Guruji no lograba enseñar en vivo cuando estaba en Londres, seguía enseñando por cartas. Sus cartas eran absolutamente técnicas, extensísimas. Ella le enviaba fotos de sus progresos en los asanas, y él rayaba, tiraba líneas, ¿no? Como es Guruji, y escribía atrás de las fotos todos los ajustes y el feedback. Por ahí quizá los que son profesores, siempre hubo una diferencia entre ser examinado o certificado por Guruji y ser certificado no en India, digamos, no por Guruji, ¿no? Y esta tradición de la forma como él evaluaba a sus alumnos y profesores viene de esta época, de la falta, porque hay muchas cosas que hoy uno da por hecho y uno no entiende que son fruto de otra época, donde los sistemas de comunicación eran absolutamente diferentes y eran sumamente restringidos. Entonces, hasta el día que falleció Guruji, porque uno se puede certificar en su país hasta cierto rango, hasta cierto nivel de certificación. Después de cierto rango, ya nadie en tu país te puede certificar, solo Guruji podía. O después que pasó Guruji, Gita, y ahora Prashant.
Entonces, por ejemplo, el caso de Rishi. Rishi nunca pasó por un sistema de certificación local, él siempre fue donde Guruji. ¿Y qué hacía Guruji? ¿Qué hacía Rishi? Se tomaba las fotos de su lista de posturas para tal nivel, por ejemplo, para el nivel 1 hay una serie de posturas. Entonces él se sacaba las fotos, adivinen quién sacaba las fotos, y quién no, más allá, más acá, todo esto que les contaba de las fotos de Guruji, bueno, lo puedo sentir, porque una foto de un asana puede significar horas, en fin. Entonces llegaba con su librito lleno de fotos, y empezaba Guruji a tirar líneas, a rayar, ¿verdad? Y a partir de ahí, obviamente destruía la práctica de cualquiera para de ahí empezar a construir. Y ahí uno se iba con las fotitos todas rayadas y todas escritas con miles de cosas, y bueno, trabajo para 5 años más, ¿no? Entonces, aquí está el origen, ¿no? Esa falta de poder, imagínense, Iyengar iba una vez al año a Inglaterra, y estaba de alguna manera creando los cimientos, estableciendo el grupo de profesores que iba a esparcir el yoga Iyengar. Entonces era la manera como él podía ir ayudando a que sus discípulos mejorasen. Bueno, cuando Iyengar volvió al año siguiente a Inglaterra, ya había obviamente mucho más atención, se había hecho mucho más popular. Ese año la BBC filmó un documental de 30 minutos que creó una ola de interés por el yoga impresionante. El documental se llamó Yehudi Menuhin y su gurú. Por ahí, si está, no sé si está, por ahí alguien lo va a encontrar, yo no lo busqué, pero quizá está. Fue transmitido el 21 de agosto de 1963. Hubo un clamor después de esto por las clases. Ahí está, en una de las fotos que les mandé, está Yehudi hablando con el entrevistador mientras Guruji hace posturas. Fue transmitido y bueno, después de eso habían hordas, colas de gente queriendo tomar clases de yoga Iyengar. Además de las demostraciones de rutina, Iyengar ahora entonces empezó a enseñar oficialmente las primeras clases públicas fuera de India. Imagínense, Guruji tuvo sus primeras clases a público abierto fuera de India. En India, ¿se acuerdan? Todavía no lograba establecer del todo un grupo, ¿no?, permanente en el tiempo. Antes de partir ese año de regreso a India, las clases se habían llenado tanto que instruyó y dejó encargada a 2 de sus alumnas que llevasen, las que llevaban obviamente 2 años con él, todo el tiempo que él había estado ahí, para que además abrieran clases en París, porque obviamente en Inglaterra no es que venía solo gente de Inglaterra, venía gente de otros lados. Pero 2 de ellas estuvieron encargadas a ir a establecer clases de yoga Iyengar en París. Estas 2 chicas estarían encargadas también de recaudar fondos para los futuros viajes de Iyengar cada año. ¿Ven? Se establece un trabajo en equipo increíble, porque obviamente se pueden imaginar para alguien de India lo que significaba ir a Europa y estar en Europa. Es inimaginable, imposible. Entonces los propios alumnos establecían, ¿no?, creaban el esquema y iban ahorrando y ¿no?, derivando las platas para el próximo año que viniera el maestro. Desde aquellas primeras clases de 3 personas saltaron a clases de 700 personas. Al fin, Sundara ya no dependía del dinero de sus mecenas millonarios. La responsabilidad ahora gradualmente se había traspasado a la clase media, a la gente común y corriente, a sus discípulos comunes y corrientes. Y Iyengar comenzaba entonces a cumplir su sueño de democratizar el yoga, de llegar a las masas, de llegar a la gente como él. Aunque podríamos decir que Iyengar llegó más bien a las mujeres de clase media de Occidente. Esto responde a la pregunta, ¿se acuerdan? Creo que fue Luis, no, alguien preguntó la clase pasada, el encuentro pasado,
¿no? ¿Por qué habían más mujeres en la práctica del yoga Iyengar? Bueno, esto ahora les va a ir quedando claro el porqué. Aunque las clases estaban abiertas a hombres y mujeres, la mayoría aplastante era de mujeres. Era notorio, entre 70 y 90%. Lo que nos pasa hasta el día de hoy aquí, por ejemplo, ¿verdad? Nuestras clases son 70, 80, 90% mujeres. Dependiendo del horario, por ahí puede llegar a ser mitad y mitad, pero en general está entre 70 y 90%. La mejoría en su salud física y mental era lo que las hacía llegar en oleadas. Pero tratemos de comprender el contexto sociocultural entonces de la mujer occidental de ese tiempo. En 1963 se lanzaba un libro que fue un bestseller y al cual se le atribuye haber causado la segunda gran oleada de feminismo en Europa. Era el libro La mística femenina de Betty Friedan. Por ahí alguno lo conocerá. El libro hablaba sobre el coeficiente de felicidad de la dueña de casa promedio y contribuyó a generar debate y reflexión acerca del rol y posición que ocupaba la mujer occidental en ese momento. Una profesora de yoga hizo una encuesta entre sus alumnas para descubrir lo que ella llegó a considerar, a llamar el síndrome de la dueña de casa, que englobaba más o menos lo que la mayoría de las mujeres solía expresar como monotonía, falta de reconocimiento, dolores psicosomáticos de origen indeterminado en distintas partes del cuerpo. ¿Les suena familiar? Creo que seguimos viviendo un poco eso, ¿no? Esto había generado en ese entonces una oleada de mujeres buscando desarrollar intereses propios más allá de lo doméstico. Y de pasada, el hecho de transformarse en profesoras de yoga también significaba un cambio en su condición económica, quería decir independencia económica. El yoga parecía proveerles no solo mejor salud física y mental, bienestar y un modo también efectivo de lidiar con el mundo, pero además era una gran fuente de ingresos. La guinda de la torta era que esa profesión les permitía flexibilidad de horario, con lo cual podrían también seguir siendo buenas amas de casa, buenas madres, buenas esposas, pero sin perder el control de sus vidas. Iyengar parecía llegar en el momento justo a Europa, justo a cosechar los beneficios de la revolución femenina, reclutando así un buen ejército de guerreras de luz, digamos, ¿no? De guerreras de la transformación. La única aparente competencia que tenía Iyengar en ese momento en Europa era una yogini llamada Sunita, una india que vivía en Londres y enseñaba técnicas de pranayama que había aprendido a su vez con su gurú en India, y ella aseguraba que la salud se lograba si todos los días se practicaba este pranayama. Bueno, la chica, la verdad, murió muy joven, murió atropellada por un auto mientras cruzaba la calle. Así que en realidad no había yoga prácticamente en Europa. Su técnica se enseñaba en clases, la técnica de esta chica en ese momento se enseñaba en clases regulares en un importante organismo educativo de Londres, el ILEA. Y con la publicación de Luz sobre el Yoga en el año 66 y su aceptación mundial, no mundial, pero en ese momento su aceptación como la Biblia del yoga, entonces con eso el yoga Iyengar se transformó en el contenido fundamental del programa de estudios impartido por esa organización, que con fondos públicos impartía cursos técnicos. Me imagino que era algo así como un INACAP de hoy, ¿no?
porque impartía cursos técnicos que iban desde la mecánica automotriz hasta, no sé, la pastelería, la repostería. Peter McIntosh, el inspector jefe de la rama de educación física de este instituto, ILEA, era un tipo de mentalidad abierta y bastante futurista. Estaba determinado a poner el yoga en el currículum nacional del país, de Inglaterra. Todo aquello por lo cual Iyengar venía luchando. ¿Recuerdan todo lo que Iyengar, todas las movidas que intentó para que se enseñase yoga en el colegio en India? Todo por lo cual él venía luchando hace décadas en su país, lo estaba logrando alguien extraño en un país extraño, ¿no? Muy interesante. Esta institución, ILEA, quería asegurarse de que el yoga se institucionalizara de modo seguro, mediante un profesorado comandado por alguien cualificado y muy capaz. McIntosh buscaba profesores idóneos, y luego de miles de entrevistas con candidatos y miles de decepciones, no lograba dar con esta persona. Por esas casualidades, este señor tuvo un encuentro fortuito con la hermana menor de Menuhin, quien le dijo, obviamente, que la persona que él andaba buscando se llamaba Iyengar y que venía a Inglaterra una vez al año. McIntosh, entonces, por supuesto que fue detrás de Iyengar y programó una serie de entrevistas con él, y finalmente sintió que había encontrado la persona capaz de armar un equipo docente para el ILEA. Esta organización declaró en el año 1969 que solamente los profesores entrenados por BKS Iyengar, autor de Luz sobre el Yoga, el texto con mayor autoridad sobre el tema, estarían cualificados para enseñar yoga en cursos financiados públicamente en el municipio de Londres. Esto por ahí, lo que les cuento, también empieza a hacernos entender por qué el yoga se profesionalizó, el yoga Iyengar, en comparación con otros yogas donde no hay sistemas de certificación, donde no hay jerarquía, donde no hay ni siquiera metodología. Bueno, la metodología es porque Iyengar es simplemente un genio que en la idea de masificar su yoga, se dio cuenta que había una necesidad de hacerlo muy comprensible y muy seguro. Pero luego todo esto de la jerarquía, de la profesionalización, de los rangos, de la evolución gradual, sistemática del profesorado, tienen un poco sus raíces aquí, en Inglaterra y en la cultura inglesa, ¿no? De hacer todo, de hacer que todo sea muy académico, muy serio, muy controlado, ¿no? En fin. Iyengar, este señor entonces a Iyengar le asignaba una tarea muy clara y muy determinada. Debía enseñar solamente los aspectos físicos del yoga y evitar cualquier tipo de discusión de corte religioso o espiritual. Esa fue la única condición que le pusieron en Inglaterra, que les quitaran todo lo que a los ingleses les sonaba como secta, culto, religión, en fin, no querían nada de eso. Y Iyengar, ni tonto, ni enjuiciador, ni nada, dijo, lo que yo quiero es que el yoga llegue a la gente, punto. Si tengo que decir menos, digo menos. Si tengo que decir solo esto, digo solo esto. Entonces, Iyengar lo aceptó. A este director le interesaba que la práctica fuese, que la enseñanza estuviera volcada hacia una práctica segura que previniera lesiones en los alumnos. Así fue como Iyengar, con ese enfoque, dio sus primeras clases. Y su objetivo era lograr que las asanas se transmitieran desde el punto de vista de lo físico. Algunas notas hechas por algunos de sus alumnos en esa época decían, estas eran unas clases del año 1974,
Entonces sus notas incluían un montón de dibujos, instrucciones anatómicas para lograr una Virabhadrasana 1 perfecta, por ejemplo. Entonces un alumno escribía, por ejemplo, gire a la altura de los riñones, eleve los brazos extendiéndolos desde el coxis. Bueno, ese era el tipo de instrucción que daba Iyengar. Cuando se le acusó a Iyengar de concentrarse demasiado en el aspecto físico, ignorando el resto, se le defendió diciendo: se puede enseñar a la gente a tener una mejor calidad de vida sin la necesidad de usar palabras religiosas, decía él. La meditación es de dos tipos, activa y pasiva. Yo me concentré en el aspecto activo de la meditación, buscando que los alumnos logren estar totalmente absorbidos en las posturas. Iyengar estaba logrando cautivar y persuadir al mundo occidental, a pesar de su carácter muy estricto, enojón, muchas veces incluso él fue catalogado como agresivo y rudo. De alguna manera, al parecer, su pasión, su carisma, su profundo conocimiento de cómo funcionaba el cuerpo, sumado a su particular sentido del humor, lograban contrarrestar esos palmotazos, esas patadas, esos retos que parecían, ¿no?, destruir a las personas, porque todo eso él lo colocaba con suma precisión. Así como colocaba bien puesta una patada, también colocaba bien puesto un chiste, una humorada. En fin, Iyengar venía a Londres solo una vez al año. El esquema en la ILEA, entonces, en esta institución funcionaba así. Primero, los alumnos debían ser, los candidatos, ¿no?, debían ser aprobados por el inspector a cargo de la rama de educación física. Luego, tomaban clases regularmente con Silva Mehta, quien Iyengar había dejado a cargo. Y una vez al año venía Iyengar y los observaba y los examinaba durante las clases regulares que daba, y entonces daba su aprobación. Pasa, no pasa. Está en el estándar, no está en el estándar. No existía al comienzo un programa de estudios definidos. Sin embargo, después de unos años, Iyengar creó 3 listas de posturas, cada una con un grado de dificultad y de complejidad progresivamente mayores. Así parte nuestro sistema de certificación. Las visitas anuales de Iyengar eran algo parecido a un gran melodrama lleno de emoción y de entusiasmo, una novela mexicana. Generalmente los futuros profesores estaban por debajo de lo esperado, obviamente, de lo que esperaba el gurú, lo cual desencadenaba una serie de escenas de furia del maestro y lágrimas en los discípulos. No estoy golpeándote, decía Guruji, sino que estoy despertando tu inteligencia. Esta frase acompañaba una fuerte palmada en aquella parte del cuerpo del profesor, del candidato a profesor, que se resistía a despertar. Lo cual no solo sacudía al pobre candidato, sino que también lo hacía revivir y aprender algo nuevo. Probablemente fue en esas sesiones donde se hizo famosa la homologación del nombre, o sea, de sus iniciales, con pegar, patear y abofetear, porque es BKS, ¿no? Y entonces se le acuñó en vez de velur, era beat, ¿no? Pegar. K en vez de Krishnamacharya era kick, patear. Y Sundara en vez de Sundara, slap, S de slap, de abofetear. De hecho, Guruji siempre decía eso, ¿no? Antes, bueno, cuando fue más viejito, decía eso, ¿no? A mí se me decía que golpeaba, pateaba y abofeteaba, y después cambió completamente. Van a ver, después les voy a contar con qué se homologaban las letras de su nombre. Bueno,
Igualmente, en la mente de Iyengar solo estaba el compromiso de inculcar en aquellos aspirantes la disciplina, el amor y el respeto por el yoga. El respeto que él genuinamente sentía que esta materia se merecía. Él tenía que hacer su máximo esfuerzo para en poquísimos días al año impregnar a esas personas de otra cultura, del real sentido y del propósito del yoga. Por lo demás, no podía hablar de espiritualidad, ¿se imaginan? Por lo que solo tenía el asana como herramienta para darle a todos una experiencia real de intensidad y de comunión con uno mismo en los confines del propio cuerpo. Esto me hace recordar que muchas veces, si uno toma una clase en Europa, o por ejemplo, me acuerdo yo fui a Zafata varios años, y conocí el yoga afuera en realidad, y uno de los lugares en que tomaba clases era en Auckland, en Nueva Zelanda. Y en varios lugares vi que nunca se hacían invocaciones. La invocación que hacemos nosotros a Patanjali. Bueno, y creo que también viene de esta época donde él, imagínense, olvídense que hacía una invocación a Patanjali, lo hubiesen sacado, ¿no?, por herejía. Entonces, yo creo que mucho de estos países donde el Yoga Iyengar llegó primero, llegó un poco deslavado del sentido de la espiritualidad, del bhakti, ¿no?, de la devoción y de la conexión con los maestros. Así que creo que por eso quedó un poco en la cultura quizá. Para que no les extrañe si en algún lado van y no... Yo sé que aquí también, cuando el Yoga Iyengar entró aquí, yo conozco gente que lo intentó instalar, sobre todo, y hasta el día de hoy tengo colegas que viven en Puerto Varas, en el sur, en el norte, y hay colegas que dicen que no pueden cantar la invocación, porque la gente de inmediato lo asocia a algo religioso, algo sectario, en fin. No estamos tan lejos, creo yo, de los años 60 en algunos aspectos. Bueno, algunos testimonios, ¿no?, decían, él es terrible, decía una alumna americana, que había tomado clase con él estando en Londres. La gente se choquea con sus métodos, decía, gritándole a sus alumnos, golpeándolos, pero es un genio. Y si yo tuviera el dinero, iría ahora mismo a Inglaterra a tomar clases con él. En sus últimos años de vida, cuando ya había soportado décadas y décadas de alegaciones de abuso físico, le respondió a un famoso entrevistador de un programa muy famoso en la India, que justamente le preguntaba sobre esto de la propensión que tenía él a los palmotazos, ¿no? Entonces Guruji le respondió, mi querido amigo, he practicado yoga por 70 años. Si alguien comete un error, naturalmente mi mano se ve atraída. Así le respondió. Una de sus alumnas más famosas de Francia, Noël Pérez Christian, escribía en su libro de memorias sobre su estadía con Iyengar. Ella escribió un libro muy lindo que se llama Sparks of Divinity, como destellos de divinidad. Muy lindo, sobre su experiencia con Iyengar en esos años, donde él enseñaba en su casita pequeña, donde vivía con su familia. Ella decía que él partía diciendo en sus clases que nadie se sentara muy cerca de la pared, porque seguramente los iba a tener que ir a patear. La patada, decía ella, estaba lejos de ser un abuso físico. No era un golpe abusivo, sino que era más bien un instrumento mediante el cual el alumno ganaba conciencia y madurez. Bueno, también muchas veces nos contaba Faik, su discípulo también, que Guruji usaba los pies, él hablaba de esta tremenda sensibilidad que desarrolló Guruji en su piel, sobre todo en sus manos y en sus pies. Muchas veces él usaba, sobre todo en terapia, los pies para ir masajeando, ir moviendo, ir dándole dirección a los músculos de sus pacientes. Y muchas veces era con la piel de los pies que él sentía
que algo pasaba, que algo estaba mal. Él percibía durezas, puntos muertos del cuerpo, en fin. Los pies no dejaban de ser también un buen instrumento para evitar ser catalogado como un manoseador por ahí, ¿no? Imagínense cuántos gurúes del mundo, cuántos gurúes conocemos nosotros que han participado, han sido el centro de escándalos sexuales, ¿no? Imagínense que BKS Iyengar jamás, en sus 70 años de enseñanza, jamás sufrió ese tipo o sea, jamás fue culpado de algo así, jamás se le atribuyó abuso, ninguno, ¿no? Entonces él era un hombre que seguramente temprano en esto de tener que lidiar con tanta mujer y con tanta mujer occidental, no me cabe duda que desarrolló muchas técnicas para justamente prevenir esos malos entendidos, ¿no? Bueno, Ian Jackson era un atleta de carreras y también un yogi, autor del libro Yoga y el atleta, y comentaba acerca de la efectividad también de los palmotazos de Iyengar. Él decía, sonaban mucho, peor de lo que realmente eran. De hecho, no dolían, pero creaban una impresión imborrable. Sin los palmotazos, decía él, yo jamás me hubiese percatado de la tensión muscular constante. La aproximación de Iyengar a la filosofía era práctica, era a través del cuerpo humano y a través del asana, que era su instrumento. Otro alumno de esa época remarcaba la frase que él decía siempre, el final de la disciplina es el comienzo de la libertad. Solo una persona disciplinada es una persona libre. Lo que la gente mal interpreta como libertad es simplemente el permiso para hacer lo que se quiere y cuando se quiere. No era de extrañar que muchos de aquellos que fueron parte de esas primeras generaciones entrenadas por él vivieran transformaciones impresionantes en sus vidas y atribuyeran todo a su convivencia con su gurú. Aunque se abstuvo de hablar de espiritualidad y filosofía en clases, sus alumnos decían que él simplemente los lograba guiar sin que se dieran cuenta hacia un estado absolutamente alterado de conciencia. Y luego, una vez que estaban ahí, lograba que se dieran cuenta que estaban en ese estado. En los últimos años que él estuvo en la ILEA, desarrolló un sistema donde la gente que postulaba a ser profesor debía comprobar que llevaba al menos 2 años practicando regularmente con un profesor establecido, formado, por supuesto, entrenado por Iyengar. Iyengar ya no podía estar a cargo de reclutar personalmente a sus alumnos, a estos candidatos. Sin embargo, siguió a cargo del diseño del programa de estudios y del sistema de calificación, de certificación de estos profesores, porque esto obviamente solo fue creciendo. El yoga Iyengar en los años 70 era parte ya del engranaje educacional británico. Los ingleses adoptaron el yoga con el mismo entusiasmo con el cual adoptaron la culinaria india, logrando transformar al pollo tikka en el plato nacional, imagínense. Esto los que han estado en Inglaterra y les gusta la comida india, bueno, y si hablan con cualquier indio, van a saber que en Inglaterra se come mejor comida india que en India. Es impresionante. Muchos de sus discípulos de los últimos años en el que él estuvo a cargo de esta institución, transformaron sus vidas y se transformaron en embajadores de Iyengar en Europa. Clara Buck, de joven, fue una famosa modelo, por ejemplo. También vivió muchas aventuras como parte de la resistencia francesa, desempeñándose como traductora de Charles de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial. Ella descubrió al yoga Iyengar, por ejemplo, muy tarde, en el año 1972, cuando ella ya tenía 60 años.
Ella vivía en el campo y una vez una amiga la invitó a un pueblo cercano donde una profesora en formación necesitaba unos conejillos de India para una clase. Ella aceptó encantada con tal de salirse un poco de la rutina de vida de campo, donde vivía en realidad en un permanente estado de cansancio, decía ella, porque obviamente en el campo trabajaba desde que salía el sol. Después de una hora de arduo trabajo físico, me sentía, decía ella, completamente renovada. Así que decidí investigar sobre aquella práctica. Me inscribí en una clase para adultos. Tenía que manejar una hora para llegar, pero lo hacía feliz y jamás falté a una clase. Un año y medio después, vendí mi campo y me fui a visitar a Iyengar, a India, quien se transformó en mi gurú. Después de 5 años, él me animó a comenzar a enseñar. Y ahora tengo una profesión, decía ella en esa época, ahora tengo una profesión que me hace sentir más joven que cuando tenía 20 años. Clara, con 65 años, se establecía en el centro de Londres y enseñaba 2 clases a la semana. Ese era el tipo de profesora, ese era el tipo de embajadora que tenía Iyengar en Europa. Gente que realmente, imagínense lo inspirada que podía estar una embajadora así. Ese era su equipo, digamos, ese era el calibre del grupo de profesores que estaba formando en los años 70. Mientras tanto, volvemos a Bombay y a Pune. Las clases ahora sí ya se hacían más populares y más estables. Aparte de la vieja guardia de profesores, como Barso, ¿se acuerdan? Dan Palkivala, la suegra de la chica que escribe el libro, se unían también Madhu Tijoriwala, un abogado fanático del badminton. Badminton es un juego típico de India, que dejó ese deporte para abrazar al yoga con ardor. Pronto él se transformaría en el colaborador clave en la vida de Iyengar. Mucho más joven y todavía faltando una década para que se transformara en un profesor, estaba Jawahar Banguera. Los que vamos al instituto sabemos, conocemos a este importante profesor que de hecho lo queremos traer a Chile. También con Jawahar está Adil y Jahangir Palkivala, las hermanas Motivala y Navas. ¿Se acuerdan de Navas, que era la hija de Koli, la chica, la pareja que tenía este centro de insumos fotográficos, ¿no? Madhu, este abogado, fue clave para lograr que se consiguieran un terreno para la construcción de lo que hoy se conoce como el Rimji. Y estuvo a cargo también de la creación de la fundación benéfica Luz sobre el Yoga. Les voy a hablar de todas estas cosas después. Este grupo de profesores y alumnos solía acompañar a Guruji en las vacaciones o en las salidas fuera de la ciudad. A Guruji no le gustaba mucho el calor, y el mes de mayo en Pune puede llegar a ser insoportable, tanto así que en el instituto no aceptan extranjeros en mayo. De hecho, no aceptan extranjeros en abril, y en mayo. Porque nosotros nos podemos llegar a morir con el calor que hace ahí en ese mes. Bueno, y generalmente estos alumnos lo acompañaban en patota a Guruji a sus vacaciones. Al final eran todos, la familia Iyengar y sus alumnos eran todos una sola familia. Pero por muy vacaciones que fuesen, obviamente, Guruji se levantaba temprano a practicar y todos los demás no les quedaba mucha opción, tenían que levantarse temprano a practicar con su maestro. Ahí van un par de fotos también del grupo Vacaciones con el Maestro. Una vez recuerdan sus alumnos Barzo y Madhu un viaje a Kashmir que requería una caminata de 30 kilómetros en subida para llegar a una cueva de Shiva, un lugar de peregrinación. ¿Se acuerdan que también esto que les contaba, que siempre en cualquier viaje
hay peregrinación, hay un lugar especial donde hay que ir a ver algo de algún dios. Bueno, decían estos alumnos que él siempre caminaba más rápido y más adelante. Incluso contaban que en esta caminata de 30 kilómetros, todos iban con sus zapatos muy cómodos, pero Guruji iba con un zapato nuevo, lo cual lo llenó de ampollas, pero aún así, él era el que iba más adelante y más rápido que todo. ¿Se acuerdan? Y este era un niño que, ¿cuánto caminaba a veces para poder comer, ¿no? Qué increíble, ¿no? Los giros de la vida. Bueno, miren esas fotos, porque Guruji siempre estaba mezclado con todo, siempre accesible, ¿no? Nunca, esto de estar sumamente accesible es algo que a mí me llamó muchísimo la atención de la primera vez que fui al instituto. Lo primero que me sorprendió fue que estuviera el edificio del instituto, digamos, con el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, y al frente estuviera el edificio, la casa de la familia. Y no solo estaban al frente, porque aquí yo vivo en la escuela, ¿no? Y tengo un edificio frente al otro, digamos, una construcción frente al otro. Pero mi casa está sumamente escondida, de hecho la mayoría de los alumnos ni se entera que yo vivo en la escuela, porque no es tan visible. Sin embargo, lo que me llama la atención es que está en la escuela, con las ventanas de la escuela, y está en la casa con las ventanas de la casa. Quiere decir, no sé, 5 metros, 7 metros, una ventana de la otra. Entonces, y está la entradita de la casa de la familia, donde en realidad, donde Guruji se ponía en la tarde, en su sillita reclinable, se ponía ahí a tomar el fresco, a ver pasar a los alumnos que llegaban, y uno llegaba y lo veía y era, no sé, era como que ganas de ir a abrazarlo, pero jamás escondido, a veces estaba toda la familia, hoy en día están de repente todos ahí afuera y uno los saluda, ven pasar a miles de personas todos los días. Y recuerdo que también cuando uno está en la sala de yoga, sobre todo siempre me gustaba mucho la clase de las 7, la primera clase del día en ese tiempo era a las 7, y era con Prashant, con su hijo, de 7 a 9. Y a mí me encantaba estar cerca de una de las ventanas que estaba más cerca del edificio de la casa, porque siempre se lo podía ver por la ventana, por su ventana, tomando café y leyendo el diario. A las 7 de la mañana probablemente ya se había levantado a las 4, 4 y media, ya había hecho su pranayama y estaba devorándose el diario y tomando café. Y encontraba que era la vista más linda que podía ver. Pero me llamaba mucho la atención eso, de que no había ni un intento de poner cortinas, ni un intento de proteger la privacidad. Y eso para mí fue un gran... Porque muchas veces me habían cuestionado que cómo podía yo vivir en la escuela, que falta de privacidad, que esclavitud, que no sé qué. Y a mí, aunque no me hacía mucho sentido, porque no lo sentía así, como que terminé de entender y decir, ok, está todo bien vivir en la escuela, cuando vi toda esta realidad. Así es que fue una de las cosas que me emocionó mucho. Bueno, siguiendo. Existen muchas anécdotas, ¿no?, sobre las fotos, sobre estos viajes. Y una de las anécdotas son de esas 2 fotos que les mando, donde Guruji está literalmente en un despeñadero, ¿no? Esta vez estaba con Jawahar y Birju, que también es un profesor muy, muy antiguo, que va a venir a Chile también. Ellos llegaron a la cima de esta montaña, y había una elevación más, ¿no?, una puntita más de montaña, en la cual solo cabía una persona. Era tan pequeña que no solo cabía una persona, pero Guruji tenía que estar de pie en esa elevación. Por supuesto que para Iyengar ese espacio era ideal y suficiente para hacer posturas. Así que se le ocurrió
que quería hacer algunas posturas y que le sacaran algunas fotos. Por supuesto que hizo caso omiso de sus alumnos implorándole que por favor se bajara de ahí. Y encontró que había el espacio justo, ¿no? Si él bajaba las manos al piso, le cabían los codos, o sea, estaban sus pies y tenía que poner sus codos al frente de los pies para poder ajustar las manos para poder subir en Shirshasana. Entonces, ¿se imaginan cómo tenía que subir en Shirshasana, no? Así que desde una especie de Uttanasana se las arregló para apoyarse bien y subir. Bueno, en otra postura, si se dan cuenta, está haciendo un equilibrio más, está en Mayurasana, y pueden ver su dhoti, ¿no? Su pañuelo con el que se envolvía, pueden ver cómo está horizontal. O sea, se dan cuenta el viento que hay en ese lugar, ¿no? Bueno, no siendo suficiente, decidió seguir haciendo posturas, y los pobres alumnos, por supuesto, nada, enfermos de nervios, ¿no? Y sacándole la foto para que por favor saliera pronto de ahí. Bueno, cuando ya regresaban a Pune, Adil Palkivala, le pregunta, todavía en shock, impresionado por estas hazañas de él, ¿no? Guruji, ¿cómo lo hizo?, le pregunta. ¿Cómo pudo equilibrarse en ese espacio tan pequeño? A Iyengar le encantaba hablar con acertijos, y le dio una respuesta absolutamente encriptada. Podríamos decir, conocido, desconocido. Eso fue lo que le respondió. Finalmente Adil lo interpretó como que enfocarse en lo que conoces te ayudaba a que lo que no conoces no te molestara, ¿no? Quiere decir, él se enfocó en hacer la postura y no se enfocó en lo desconocido, que era todo eso del peñasco, del despeñadero, de caerse, del miedo, en fin. Así era la vida cerca del gurú. Bueno, hablemos del regreso porque ya está instalado en Inglaterra, hablemos del regreso a Estados Unidos. Porque Estados Unidos sin duda es una gran cuna, ¿no? Fue una gran cuna del Yoga Iyengar. Pero ¿cómo sucedió esto? No fue de primeras como en Inglaterra. ¿Se acuerdan que él había tenido una pésima experiencia con esta tal chica Rebeca, esta famosa Rebeca en Estados Unidos, y había jurado nunca volver a Estados Unidos? Mary Palmer, que era 2 años mayor que Guruji, descubrió el yoga a los 51 años, cuando sufría de depresión, sinusitis crónica, problemas en las rodillas y una infinidad de otros achaques. La medicina tradicional no le ofrecía absolutamente ninguna posibilidad, ninguna solución. Entonces decidió unirse a clases de yoga. Después de 2 años, la profesora con la cual tomaba clases se fue y la dejó a cargo a ella. Mary, quien era una pianista y encabezaba en ese momento la conocida Sociedad de Músicos de Ann Arbor, jamás hubiese imaginado que terminaría desempeñándose como profesora de yoga. Ella estaba acostumbrada a ser anfitriona de muchos músicos importantes que venían del extranjero. Y en el año 1968, adivinen quién aterrizó en su casa. Menuhin. Su casa era una casa muy conocida porque tenía forma de triangular. Lo primero que Menuhin le dijo cuando se enteró de que ella enseñaba yoga fue: no puedes decir que has hecho yoga si no has estudiado con BKS Iyengar. Mary quedó sumamente intrigada y entusiasmada también con equiparse mejor para honrar esa misión que su antigua profesora le había dejado en manos, por lo que decidió ir a India a estudiar con Iyengar. Después de todo, una recomendación de Yehudi Menuhin no se podía dejar así de lado, ¿no? No era una recomendación trivial. Cuando Mary llegó a India, los Iyengar aún vivían en esa casita de 2 piezas, en Subhasha Nagar.
y Subhashanagar era el barrio, ¿no? El instituto está en el Shivajinagar, pero todavía no existía. Así que al ver a esta gringa en su puerta, Iyengar la miró y le preguntó, ¿de dónde vienes? Ella le dijo que venía de Estados Unidos, así que él desinteresadamente le dijo, muy de manera disculpándose, le dijo, lo siento, no hay espacio para ti. Era aún muy difícil en ese instante para Rama apiñarse, imagínense, en una sola pieza con los 6 niños, mientras Iyengar ocupaba el otro espacio de la casa para enseñar yoga. Ocasionalmente incluso una vecina le prestaba a Iyengar su living, su ambiente, para que él pudiera dictar la clase general. Tampoco en ese tiempo habían teléfonos o medios rápidos de comunicación, como les había dicho, por lo que muchos alumnos llegaban así, como Mary Palmer, llegaban a la puerta de Iyengar solo para que él les dijera, lo siento, no tengo espacio. Incluso eso ocurría, y seguía ocurriendo cuando Guruji estaba vivo, pero hace 10 años, ¿no? Que había gente que llegaba al instituto porque estaba pasando, porque venía de un viaje de otro lado, y no había espacio, y punto. Pero Mary no era del tipo de meter la cola entre las piernas y dar paso atrás, sino que se quedó 3 semanas sentada en una orilla de la salita de la casa de Iyengar mirando todas las clases, hasta que su tenacidad logró ser más fuerte que la de Iyengar. Entonces Iyengar la aceptó en clases, pero con una condición. Dijo que no podía bajarse de Shirshasana antes que él lo hiciera. Caso contrario, mejor hiciera sus maletas y volviese a su país. Mary, que nunca había estado en Shirshasana más que 2 o 3 minutos, aceptó el desafío, no le quedaba mucha opción. Y Iyengar la hizo estar 15 minutos. Nada la haría desistir. Bueno, Mary no solo iba a Pune con toda la frecuencia, Mary no solo se quedó en Shirshasana hasta que el maestro bajó, sino que se transformó en su más fiel y primera alumna americana. Solo iba a Pune, o sea, iba a Pune con toda la frecuencia que podía, y no solo iba a Pune, sino que lo seguía a Inglaterra cuando él estaba enseñando en Inglaterra. En 1972, Joan White, una de las alumnas de Mary Palmer, había tenido un grave accidente andando a caballo, con varias lesiones, quedó ella con varias lesiones en la espalda. Y tenía un oscuro pronóstico la pobre. Entonces Mary le dijo, no te preocupes, querida, porque esta va a ser la razón por la cual Iyengar va a volver a pisar territorio americano. Y así fue, convenció al maestro Iyengar después de 9 meses a que volviera a Estados Unidos. Convencido obviamente por la devoción de Palmer y por el respeto con el cual ella practicaba, imagínense, lo había estado siguiendo por varios años. Así que en ese año, en el año 72, aterriza de vuelta Iyengar a suelo americano. Llegó a Ann Arbor, donde realizó un taller para 40 personas. Como de costumbre, Iyengar fue firme, demandante, atento, pero también absolutamente compasivo. Mary Dunn era la hija de Mary Palmer, y estuvo ahí en la primera clase. Mary Dunn se va a transformar en una agencia del yoga Iyengar en Estados Unidos. Pero en ese minuto, cuando Iyengar volvía a pisar Estados Unidos, ella era la hija de Mary Palmer, y cuenta que su mamá estaba ahí todo el tiempo. Es como que la mamá no quería que la hija lo hiciera mal, ¿no? Entonces le decía, ay, esto es lo otro, ¿no? Le estaba hablando todo el tiempo, hasta que Guruji se da vuelta y le dice, Mary, en casa ella es tu hija, en la clase ella es mi hija. Así que
a una chica también que le había estado insistiendo, que quería pararse sobre la cabeza, le dijo su célebre frase: si mal puedes pararte en tus pies, ¿cómo te quieres parar en la cabeza? A Joan, en cambio, la trató con muchísimo cuidado, asegurándose de que entendiera muy bien qué es lo que tenía que hacer y dejándole instrucciones precisas para que siguiera practicando una vez que Iyengar ya no estuviese. Así que imagínense, después de 18 años desde ese primer viaje, Iyengar volvía y dejaba en Estados Unidos todo su fuego y también toda su luz. Mary Palmer fue la primera y más fiel discípula de Iyengar en Estados Unidos, hasta el día que falleció a los 95 años de edad. Así que fue una tremenda embajadora de Iyengar. Y como les digo, Mary Dunn fue aún más, fue la que estableció la Asociación Americana de Yoga Iyengar y todo esto. Así que bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy, donde ya está establecida la dinastía Iyengar, tanto en Europa como en Estados Unidos. Así que el próximo encuentro vamos a ver finalmente cómo surge el instituto, cómo se establece el Instituto de Yoga Iyengar en Pune. ¿Sí? Y cómo empiezan ahí a aparecer personajes quizá más cercanos a nosotros, ¿no? Incluso nuestros, por lo menos mi maestro Faik aparece ahí en escena. Así que muchas gracias por su escucha y espero que nos veamos pronto en la siguiente. Si tienen cualquier duda, obviamente cualquier pregunta, aquí estoy para responderla. Miren las fotos que son maravillosas. Y también les mandé, creo que algo sobre una clase de Iyengar en Bombay, ¿no? Un video cortito de una clase. ¿Un video también? Sí, en algún momento les mandé, pero